¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que, como habitantes de este pequeño punto azul en el universo, nos hemos hecho alguna vez, y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos que nos escuchan desde diferentes partes de Interamérica y más allá. Estamos agradecidos con Dios porque tendremos una transmisión más de nuestro programa, Nuestros Orígenes, Revelaciones. Un programa cuyo objetivo es instruir a quienes escuchan en esos asuntos profundos asociados con la ciencia y con la religión. Es un programa abierto al público donde puedes participar, puedes opinar y puedes preguntar. Bienvenidos, donde quiera que nos escuchen. Esta tarde es un privilegio para un servidor presentar al orador que expondrá la palabra en la conferencia de hoy. Él es el doctor Esteban Domínguez. El doctor Esteban Domínguez tiene una licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas, así como una licenciatura en Químico, Clínico-Biólogo por la Universidad de Montemorelos. También tiene una maestría en Educación en la enseñanza de las ciencias, con especialidad en Química por la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como un doctorado en Filosofía, con acentuación en estudio de la educación. Hoy, el doctor Esteban Domínguez nos impartirá la conferencia El diseño de la tabla periódica como una herramienta que nos ayuda a visualizar la importancia de las reacciones químicas para la vida. Así que, doctor Domínguez, le escuchamos. Estamos seguros que Dios lo va a usar para nuestra instrucción esta tarde. Es su tiempo. Gracias. Pues muchas gracias al doctor Luciano por haberme invitado. Espero que lo que vamos a compartir pues nos ayude a visualizar lo que hemos estado manejando, lo que se está manejando a través de los programas de Dios como creador, Dios como un diseñador, Dios de orden. Y voy a tratar de hablar un poco acerca de las perspectivas de lo que yo pienso, lo que yo he visto acerca de cómo se fue armando la tabla periódica y el propósito y la finalidad de llegar hasta la tabla periódica que conocemos hoy. Adelante. Como introducción podemos decir que para poder entender los distintos procesos por los que pasó la tabla periódica hasta llegar a lo que conocemos hoy, pues tenemos que darle un vistazo así rápido a la química, a la historia de la química. No vamos a ver todas las cosas porque son muchos aspectos y nos llevaría mucho tiempo, pero yo escogí algunos aspectos que considero que fueron dando la pauta para que se llegara a tener la tabla periódica tal como la conocemos en la actualidad. Podemos ver a través de la historia, inclusive de la historia que nosotros de la historia de la Biblia, nosotros podemos ver que la química se ha utilizado desde siempre. Probablemente no se conocía como
lo conocemos hoy con este nombre de química, pero ellos utilizaban, inclusive si nosotros nos damos cuenta, utilizaban metales, utilizaban materiales, hacían pinturas, utilizaban aceite para alumbrar, y entonces esos son principios químicos. Si nosotros recordamos en Éxodo 25, de 25 al 30, ahí donde se le estaba diciendo a Moisés, cómo tendría que ser el tabernáculo, pues ahí se dice que había unos personajes, en especial voy a hablar de uno, que dice que se le dijo a Bezaleel en Éxodo 31:30 que él sabe manejar el oro, la plata, el bronce. Entonces quiere decir que ellos conocían ciertas propiedades de los elementos, y a través de la historia, pues nosotros podemos ver cómo se fue dando el descubrimiento de poco a poco, cómo fue creciendo el conocimiento acerca de los elementos, cómo se pudieron agrupar hasta lo que lo conocemos en la actualidad. Adelante. Esta es la tabla periódica tal y como la conocemos ahorita en la actualidad, pero para llegar hasta este momento, pues tuvo que pasar por varias etapas, varios procesos, y algunas veces algunos procesos que podríamos ver hacia atrás y podemos decir, pues no sé qué estaban haciendo los científicos en esa época, pero cada uno trataba de hacer un aporte con este fin. Adelante. La tabla periódica se puede considerar como el corazón de la química, comparable con las leyes de la termodinámica en la física clásica, y yo escribí aquí con el ciclo de Krebs, con la glucogénesis, la fosforilación oxidativa en bioquímica. Son procesos muy importantes. Entonces, para la química, para poder entender la química, yo considero que la tabla periódica es el corazón, porque después de que nosotros entendemos la tabla periódica, podremos conocer por qué ocurren las reacciones, por qué ciertos compuestos, por qué algunos se oxidan, por qué otros no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se considera la tabla periódica como el corazón de la química. Adelante. En la antigüedad, por allá en el siglo V, los griegos comenzaron a hacer el estudio de la química, a sacar sus conclusiones, y entonces hay varios filósofos que cada quien decía, no, pues el agua es lo fundamental, otro decía, no, pues es el fuego, otro decía, no es cierto, es el aire, y otro decía, no, pues es la tierra. Y entonces vino otro filósofo griego que él dijo, no, pues considerando todo esto, creo que generalmente es la composición de todo, tiene que ver con la tierra, tiene que ver con el aire, tiene que ver con el fuego. Y luego después, bueno, ya para este tiempo, si ustedes ven, ya se conocían algunos elementos de la tabla periódica, en específico el oro, la plata, el cobre, etcétera, etcétera, todos esos que ustedes ven ahí, pero todavía no se tenía el conocimiento realmente de dónde venían o lo que podían hacer. Algunas veces, pues ellos atribuían las propiedades de estos elementos a deidades. Y entonces, ellos decían que entre estos elementos, estos 4 elementos, entre ellos se podían convertir unos entre otros, se podían convertir entre ellos. Entonces era como ellos trataban de explicar el universo. Más o menos por este tiempo también, pues apareció Demócrito, y entonces dice que él fue uno de los personajes que que él dijo, pues, todas las cosas deben de tener una partícula de las más pequeñas que existe. Entonces él fue el que acuñó el término de átomo, lo que quiere decir es indivisible. Si ustedes se dan cuenta, indivisible, átomo como indivisible, pues funcionó ese concepto por mucho tiempo. Nosotros podemos ver que en la actualidad, pues ya podemos ver que el átomo ya no es indivisible, pero sirvió como fundamento para poder estudiar todo lo que tiene que ver con química, con reacciones, con qué se produce si nosotros ponemos a reaccionar 2 sustancias diferentes. Entonces, fue fundamental para poder entender esos conceptos.
hasta, pues ya en la actualidad ya sabemos que el átomo sí es divisible, pero eso fue fundamental. Adelante. Y luego viene Aristóteles también en el siglo V, y él dijo, no, aparte de los 4 elementos que ya mencionamos, pues debe haber un quinto, y ese quinto le llamó éter. ¿Por qué? Porque dice, eso tiene que ver con, hay un cielo, pero el cielo es diferente a la tierra, entonces debe ser algo muy diferente a lo que ocurre acá en la tierra comparado con el cielo. Si ustedes se dan cuenta, no solamente eran cuestiones, vamos a decir así, de filosofía con respecto a la ciencia, sino lo que había detrás de todo eso. Yo puedo ver que no era solamente conceptos de ciencia, había algo más que tenía, ustedes saben, en las filosofías siempre había algo más, tratando de explicar qué era lo que estaba ocurriendo, o dándole ciertas prioridades a las deidades que ellos tenían, y los griegos tenían muchas deidades, y entonces ellos consideraban todo lo que había detrás de todas estas corrientes, pues no era solamente que estaban tratando de entender el universo, sino estaban tratando de entender quién gobernaba, quién dirigía, quién hacía que las reacciones ocurrieran. Adelante. Otra corriente, después de los griegos, pues fue la alquimia. La alquimia quiere decir transformación. Eso quiere decir la palabra alquimia. Quiere decir que hay una transformación. Y entonces nosotros, ahora al estudiar química, pues nosotros nos damos cuenta que la química, tan solo así como nosotros la conocemos, dice que la química es la ciencia que estudia la materia y los cambios que ocurren en ella. Entonces, pues ellos tenían ciertas ideas de lo que nosotros conocemos ahorita en la actualidad. Pero, pues ellos estaban buscando, si ustedes recuerdan, no sé si han estudiado un poquito de esto, han visto un poco de historia, ellos hasta cierto punto hacían reaccionar, por ejemplo, el cobre, al calentarlo es rojo, con el estaño que es gris, hacían unas combinaciones y entonces producían bronce. Y entonces dijeron, pues nosotros creo que podemos hacer oro a partir de estos 2 metales, con diferentes combinaciones podemos hacer, llegar a producir oro. Y trataron de hacerlo de diferentes maneras, pero pues nunca lo lograron. Ellos estaban buscando esa piedra filosofal. La piedra filosofal es que esa sustancia que ellos consideraban que era algo duro, sólido, que al estar en contacto con la sustancia las iba a convertir en oro. Ellos buscaban de 1000 maneras y engañaban a la gente, haciéndole pensar que sí, ellos podían hacer eso. Y más adelante, pues, hubo también otro, la que sigue, por favor, hubo también otro científico que era judío. Este señor, él ahora, en lugar de usar cobre y estaño, él empezó a usar mercurio y azufre. Y también empezó a hacer diferentes combinaciones pensando en que podría obtener oro. Pero pues la historia nos dice que todo fue en vano. Y entonces todo esto, ellos fueron, aquí está el nombre de este señor, era Javier, dice que en Europa se le conocía como Geber. Y entonces él hizo algunas aportaciones ya interesantes a la química. Él ya pudo decir, él pudo observar por qué los metales no arden, por qué los no metales sí, pero no supo decir, no tenía cómo interpretar eso, por qué los no metales sí arden, por qué los metales no arden. Y entonces, pues para este tiempo, si ustedes vieron, ya se fueron descubriendo más elementos. Entonces, la lista de los elementos ya no eran con los que yo empecé a hablar, empecé a hablar de oro, plata y cobre. Ahorita ya estamos hablando de que poco a poco se iban descubriendo más elementos. Y poco a poco
pues la cuestión, las preguntas, en base a estos elementos, cómo podían reaccionar, para qué los podían utilizar, pues fueron creciendo. Adelante. Este es un personaje, un personaje, Robert Boyle. Él es un personaje que vino a darle un cambio. A partir de él, ya no, él por eso escribió ese libro del químico escéptico, y entonces él dijo, yo ya no soy alquimista, yo soy químico y escéptico porque ya no creo en lo que creían los alquimistas. Entonces, y una aportación importante que él dio hacia la química, pues fue, bueno, dio varias, pero una de las que estaba fundamentando la química fue la de la definición de un elemento. Entonces, elemento dijo que, pues, es la parte más simple de un compuesto, de una mezcla. Esto ya nosotros lo sabemos. Entonces, él también contribuyó a poner fundamentos de la química, con la química como tal, ya no como alquimia, pero todavía después de él, pues hubo ciertos retrocesos, vamos a decir así, porque todavía algunos, a pesar de que ya él había explicado algunas cosas, algunos fundamentos de la química, todavía algunos pues no aceptaban, como quien dice, todo lo que él había hecho, y seguían con ciertas dudas de la historia y la seguían utilizando. Adelante. Bueno, el primer descubrimiento de un elemento como tal, con toda su metodología, con todo el proceso bien detallado, fue el elemento fósforo. Este señor, alquimista, todavía, a pesar de que Boyle había dicho que él ya no era alquimista, que él era químico, este señor todavía quiso hacer, recolectó una gran cantidad de orina humana, la puso o sea, si ustedes se dan cuenta, ellos, todo lo que tenía un color amarillo, creían que lo podían convertir en oro. Entonces, él recolectó una gran cantidad de orina, la puso a calentar por mucho tiempo, descubrió algún residuo en los recipientes que él tenía, lo mezcló con arena y vio que florecía. Entonces, él escribió, es el primer procedimiento bien detallado, con todas las cantidades, con todo lo que él hizo para descubrir el fósforo. Entonces, a él se le conoce como el último alquimista. No sé si han visto por ahí, hay libros, un libro que se llama El último alquimista, viene hablando de este señor. ¿Por qué? Porque ya después de él, pues vinieron otros personajes, otros científicos, otros químicos, que vinieron a echar por tierra todos estos principios, y ya empezaron a hacer todo más, más razonable, más experimental, más fundamentado. Y uno de estos personajes, pues, fue Lavoisier. A él se le considera como el padre de la química moderna. Entonces, Lavoisier, él vino a tumbar todas las corrientes, vamos a decir así, que había antes que él. Él vino a demostrar, ya con experimentos, que existía el oxígeno, que al momento de reaccionar con los metales, porque si ustedes se recuerdan, hay un tiempo antes que él, o cuando hablamos de los alquimistas, ellos decían que había cuando los materiales se quemaban, tenía como un espíritu que se iba, que le llamaron flogisto. Y entonces él dijo, ¿por qué? Entonces ellos nos explicaban por qué los metales, cuando se oxidan, en lugar de pesar menos, pesaban más. Y entonces él vino a demostrar que existía el oxígeno, que el oxígeno, al reaccionar con los metales, pues se va a formar un óxido,
que el oxígeno, al reaccionar con el hidrógeno del medio ambiente, podía formar agua, y entonces él ya fue sistematizando todos los procesos más detallados, y entonces a partir de él, o a partir de Boyle, ya la química empezaba a tomar sentido. Bueno, les voy a contar una pequeña anécdota que sucedió. Resulta que cuando él tuvo un alumno que era español, Andrés Manuel del Río, fue su alumno, fue su discípulo. Lavoisier cuando la Revolución Francesa, a él lo capturaron y le dijeron: nosotros no queremos científicos, queremos revolucionarios. Y entonces lo capturaron, lo metieron a la guillotina y le cortaron la cabeza. Pero bueno, pero su discípulo, que era español, logró ir a España. Y después, en ese tiempo, pues estaba el auge de las minas en México, y a él lo enviaron a México a unas minas, al Real Colegio de Minerías, que estaba en la Ciudad de México, y entonces él se encargó de estudiar las minas, los minerales, y él encontró un elemento, aunque no se lo adjudicaron a él, ¿verdad? Se lo adjudicaron a un sueco. Él le llamó eritronio. El nombre del sueco, 30 años después, le llamó vanadio. Pero es una historia, entonces, de este español que vino a descubrir ese elemento aquí en México. Adelante. Bueno, otro personaje que es muy importante también para la química, pues es John Dalton. Él elaboró la primera tabla con masas atómicas. Él también escribió la ley de las proporciones múltiples, la ley de proporciones definidas. Entonces ya la química se iba desarrollando poco a poco. ¿Qué quiere decir eso de la ley de las proporciones múltiples o definidas? La ley de proporciones múltiples dice que siempre que vamos a hablar de un compuesto, por ejemplo, un compuesto que tenga carbono y oxígeno, siempre si es solamente un carbono y un oxígeno, es una relación 1 a 1. Entonces las proporciones, siempre que hablemos de esta proporción, un carbono con un oxígeno, estaremos hablando de un compuesto, porque va a haber un carbono con 2 oxígenos, entonces estamos hablando de otro compuesto. Si hablábamos del hidrógeno con el oxígeno, 2 hidrógenos con un oxígeno es agua, 2 hidrógenos con 2 oxígenos, pues ya es el peróxido de hidrógeno. Entonces son proporciones definidas. Y la ley de proporciones múltiples dice que un elemento puede formar diferentes compuestos, o 2 elementos que se juntan pueden formar diferentes compuestos. Por ejemplo, el monóxido de carbono es un carbono y un oxígeno, el dióxido de carbono es un carbono con 2 oxígenos, el agua son 2 hidrógenos con un oxígeno, el peróxido de hidrógeno son 2 hidrógenos y 2 oxígenos, a pesar de que son 2 elementos, pero las proporciones son diferentes. Entonces ahí entran en juego la ley de las proporciones múltiples y la ley de proporciones definidas. Bueno, él también, otra cosa que él hizo, pues empezó a poner los símbolos de los elementos. Si ustedes ven ahí esta imagen que se ve aquí, él empezó a querer representar los elementos, aunque pues era muy complicado, porque era un círculo con una raya, un círculo con 2 rayas, un círculo con una curva, y entonces pues iba a ser muy complicado. Entonces, después de él, apareció el que realmente dijo: no, pues yo creo que esto va a ser muy complicado, fue Berzelius. Él dijo: vamos a tomar la primera letra del nombre, y si hay 2 que tengan las mismas letras, pues vamos a tomar la segunda letra para otro átomo. Entonces fue como se fueron tomando los nombres o los símbolos de los elementos como los conocemos ahora. Entonces, la mayoría de los símbolos están en latín o vienen de latín. Entonces, hay varios elementos hay muchos elementos de los que están en la tabla periódica que solamente tienen una letra, pero hay otros que tienen 2, para poderlos distinguir. Entonces,
así fue como ya se fue formando o agarrando más forma la tabla periódica. Que sí. Bueno, en el siglo XIX apareció el espectroscopio. Y a través de él, pues ya se empezaron a descubrir otros elementos. ¿Qué es el espectroscopio? Es un aparato que se usa para medir la emisión de luz que emiten los elementos al calentarse. Entonces, ya aquí ya se tenía conocimiento de otros elementos, entonces se calentaban y se pudo ver qué tipo de emisión era, y entonces ya se pudieron clasificar. Vino a ayudar a esto a poder clasificar un poco más los elementos que se conocían. ¿A que sí? Este es en el siglo XIX, estamos hablando también en 1800, en los 1800, 1829. Este señor, él trató de acomodar los elementos en triadas. ¿Cuál era la característica de estas triadas? En que estos elementos estaban seguidos, y si ustedes logran ver la tabla periódica actual, estos elementos o alguna de las triadas que él utilizó sí están así en la tabla periódica. Entonces ya la tabla periódica empezaba a tomar forma. ¿Cuál era la característica de estas triadas? Entonces esas triadas estaban muy relacionadas entre sí, tenían una característica. Por ejemplo, las sustancias que producían al reaccionar con otras eran muy parecidas. Sus pesos moleculares eran muy parecidos entre ellos. Y entonces, esa es la característica de las triadas que este señor empezó a acomodar. Y estas similitudes, pues, se mantuvieron y fueron dando origen a que el siguiente científico, bueno, aquí vemos algunos ejemplos de esas triadas, cómo reaccionaban, y los productos y lo que producían era muy similar. Entonces, por eso él los acomodó así, en esas triadas. Y el siguiente fue este señor. Este señor acomodó ya no en unas triadas, sino en octavas. Él los empezó a acomodar como si fueran notas musicales, pero pues algunas veces ya no supo qué hacer con algunos elementos para poderlos acomodar como si fueran notas musicales, por eso son octavas. Y entonces, pues, realmente la tabla periódica que estaba proponiendo este señor, pues no tuvo mucho éxito. Es decir, bueno, de todos estos intentos, de poder acomodar la tabla periódica, pues llegamos con este señor, Dmitri Mendeleev. A él se le atribuye que fue el autor de la tabla periódica. Y no es así como la tenemos hoy, porque ahorita como la tenemos en la actualidad, pues ya se hicieron algunas modificaciones, pero él empezó a acomodar los elementos que se conocían según sus masas atómicas. Cuando nosotros hablamos de un elemento, le podemos llamar X, y nosotros hablamos de un Z y hablamos de un A. La A es la masa atómica, la Z es el número atómico. Entonces él los empezó a acomodar según sus masas, y también utilizaba su valencia. Entonces ya la tabla periódica empezó a tener más forma. Entonces, inclusive, pues él dejó espacios para los elementos que todavía no se conocían. Y él dijo, en estos espacios va a haber otros elementos que aún no se conocían. ¿La que sigue? Si nos damos cuenta, en ese tiempo, cuando Mendeleev trató de organizar la tabla periódica, no se conocía
la existencia de los electrones, los protones, los neutrones. Entonces todavía no se conocía mucho lo del número atómico, que yo les dije que ahorita ya en la actualidad lo representamos con Z y A, la masa atómica. Entonces todavía faltaban algunos conceptos. Esta es la tabla periódica, así hubiera quedado la tabla periódica que concibió Mendeleev en su tiempo. Si no, o sea, así hubiera quedado la que está a colores, comparada con la que la tenemos en la actualidad. Y si ustedes ven ahí los espacios que él dijo que no existían todavía no se reconocían, pero se iban a encontrar. Adelante. Entonces, bueno, en ese tiempo hubo otro científico que también propuso una tabla periódica, Lothar Meyer. ¿Cuál era la diferencia? Entonces, si eran muy parecidas, ¿cuál era la diferencia? En que la de Lothar Meyer, él utilizó propiedades físicas para armar su tabla, como volumen molar, o punto de fusión, o punto de ebullición. Entonces él estaba utilizando propiedades físicas. En cambio, Mendeleev estaba utilizando propiedades químicas para organizar su tabla. Entonces, él dijo específicamente, aquí en estos espacios no existen, pero se van a encontrar, y más adelante se encontró al germanio, se encontró al escandio y se encontró al silicio, y ya se pudieron acomodar. ¿La que sigue? Bueno, pero nos topamos que con lo que Mendeleev había diseñado, pues había algo que no cabía dentro de los espacios o de la tabla periódica, porque todavía no se había descubierto, no habían descubierto que había elementos o átomos del mismo elemento con igual número atómico, pero diferente masa. Entonces, todavía no se había descubierto eso, que había isótopos. Isótopos quiere decir que están en el mismo lugar. Los isótopos son los átomos del mismo elemento que tienen igual número atómico, pero diferente masa. Entonces, ese era otro inconveniente que no se había resuelto para lo de la tabla periódica de Mendeleev. Pero ya, ahorita vamos a ver más adelantito que ya con la llegada, por ejemplo, de este modelo de Bohr, en el cual ya para este tiempo ya se estaban descubriendo que había el núcleo, que en el núcleo estaban los protones y los neutrones, que alrededor del núcleo estaban los electrones. Entonces ya se empezaron a despejar todas esas dudas que había de cómo acomodar esos elementos que parecía que eran lo mismo, estaban en el mismo lugar, pero entonces ya se pudo adaptar esos elementos a un espacio. Entonces, ¿cómo se hizo? Pues se empezaron a ver que esos isótopos había abundancia es un porcentaje por la masa de esos isótopos. O sea, era una sumatoria de la abundancia por la masa entre 100. Y entonces así es como encontramos la masa que tenemos en la tabla periódica, sacando un promedio de las abundancias por las masas atómicas. Es como tenemos las masas atómicas que tenemos en la tabla periódica en la actualidad. Quiere decir que ese es el isótopo más abundante. Bueno, nos topamos con otra dificultad: cómo acomodar los otros elementos que ni eran metales, ni eran elementos representativos, sino que eran otro tipo ni eran metales de transición, pero eran otro tipo de elementos. En este caso, estamos hablando de los lantánidos y de los actínidos, pero ya en el siglo XX, entonces ya utilizando otra tecnología, pues ya se pudieron descubrir las características de otros elementos. Entonces ya se pudieron organizar los grupos, los lantánidos y los actínidos. Bueno, este es un
es un señor todavía que el nombre de un elemento se lo dieron cuando todavía él estaba vivo. Es el elemento 106 y se llama Seaborgio. Estos elementos son de los elementos descubiertos más recientemente. Todavía no se sabe mucho de él, pero ahí está en la tabla periódica. ¿Seguimos? Bueno, esta es la tabla periódica con la que contamos en la actualidad. O sea, todo eso que yo les dije en un recorrido rapidísimo, llegó a esto que conocemos en la actualidad. Entonces, en la tabla, los elementos están organizados ahora según su número atómico, y en la tabla periódica nosotros tenemos periodos y grupos. Los grupos son los verticales, los periodos son los horizontales. Y entonces, ahorita nosotros los podemos organizar ya. La siguiente. Entonces, ya en la tabla periódica nosotros ahorita sí ya podemos tener mucha información, y por eso al principio yo dije que era el corazón de la química, porque a partir de ella nosotros podemos encontrar mucha información que la podemos utilizar para hacer otras cosas, para hacer cálculos, para ver qué nos va a dar cuando nos ponemos a reaccionar. Se puede dividir así generalmente, rápidamente, dijimos en grupos y periodos. Y la que sigue. Hay 8 grupos que se le conocen como representativos, que son el grupo A. Hay 8 grupos de transición y hay 2 que están aquí abajo y se le conoce como de transición interna o tierras raras, o lantánidos y actínidos. Entonces, la tabla periódica ya ahorita en la actualidad, pues es muy fácil de visualizarla, de manejarla, si uno se interesa un poco por ella, pero nos da muchísima información. Y entonces ya hay varios grupos. Hay el grupo 1A que le llamamos alcalinos, el grupo 2A que le llamamos alcalino-térreos, etcétera, etcétera. El grupo 7 le llamamos halógenos, al grupo 8 le llamamos gases nobles. La que sigue. Bueno, el elemento 101, pues se llama Mendelevio en honor de Mendeleev. ¿La que sigue? Bueno, y yo me voy a detener un poco en el grupo 4 de los representativos. El grupo 4 de los representativos, en el grupo 4 de los representativos, el primer elemento es el carbono, después el silicio, el germanio, el estaño, el plomo, etc. Pero me voy a detener un poquito a hablar del grupo 4. El grupo 4, si ustedes ven en la tabla periódica el grupo 4, o el carbono, que es el primero, ¿por qué el carbono? Entonces, hasta aquí yo puedo decir que todo el proceso de organizar la tabla periódica tal y como la conocemos en la actualidad es que Dios permitió o Dios guió a esos personajes para que llegaran con los conocimientos que ellos tenían a organizar la tabla de tal manera que llegáramos a la tabla periódica que tenemos en la actualidad, y de esta manera poder entender muchas cosas, o la mayoría de las cosas que estamos utilizando en la actualidad. Entonces, en el grupo, cuando nosotros hablamos de química, cuando nosotros nos metemos a química, pues nosotros tenemos que hablar de enlaces. Hay enlaces iónicos que se dan por diferencias de carga, un metal y un no metal, y hay enlaces covalentes. Y uno de los enlaces que se van a presentar en el carbono, que está en el grupo 4, pues es un tipo de enlace covalente. El enlace covalente quiere decir que se está compartiendo un par de electrones. Entonces, ¿y por qué nos vamos a detener? ¿Por qué vamos a hablar? ¿Por qué quiero yo hablar del carbono? El carbono forma una gran cantidad de elementos. Se dice que en la química orgánica se están sintetizando anualmente
más de 10,000 compuestos, mientras que en la química inorgánica se están sintetizando aproximadamente el 10% de lo que se sintetiza en la química orgánica. Y entonces, si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la química orgánica, le llamamos a la química del carbono. Entonces, el por qué organizarlo, por qué llegar hasta este momento, yo pienso que se ha estado hablando de diseño inteligente, y para mí el diseñar la tabla, o que Dios permitiera que la tabla llegara a estar de esta forma, pues hasta cierto punto es un diseño, no hasta cierto punto, es un diseño inteligente. Dios permitió que la tabla se organizara así, que llegaran a este conocimiento para que nosotros entendiéramos muchas cosas. Y si ustedes vieron el nombre de mi plática es como una herramienta para entender las reacciones de la vida. Entonces, voy a hablar un poco acerca del carbono. Los elementos que generalmente reaccionan o con los que están unidos el carbono, pues son el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, hablando de algunos elementos, y algunos halógenos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los enlaces covalentes generalmente se dan en no metales, ¿ok? Entonces, yo puedo ver hasta aquí la gran maravilla de cómo Dios guió a esos hombres. Y si ustedes ven aquí, dice 30 átomos de carbono y 62 átomos de hidrógeno pueden formar 400,000 compuestos diferentes. Entonces ahí estamos hablando de una isomería, isómeros. Isómeros dice que son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. Entonces, con esa cantidad de carbonos y esa cantidad de hidrógenos, se pueden formar esa cantidad de compuestos. La que sigue. Bueno, entonces, Dalton nos vino a ayudar a hacer configuraciones. Dalton y Bohr nos vinieron a dar información para hacer las configuraciones electrónicas de los elementos o de los átomos. Y en este caso, la primera configuración es la configuración del carbono. En el último nivel dice que tiene 4 electrones. Pero ¿cómo va a ser que el carbono permita? Si ustedes ven las 2 flechitas hacia arriba, quiere decir que ahí tienen 2 electrones, y con esos 2 electrones, pues se puede hacer unión con otros 2 electrones que vengan de otro elemento. Pero el carbono puede aceptar 4 en lugar de 2. Entonces, el estado fundamental o estado basal, pues me dice que si lo viéramos así, podemos decir que el carbono solamente acepta 2 electrones. Pero ¿qué pasa? Hay una hibridación, un estado excitado. Entonces, en lugar de que el carbono acepte 2 electrones, ahora va a poder aceptar 4. Y si ustedes se dan cuenta, pues es la que sigue. La que sigue. Ahora aquí lo que sucedió, nosotros hablamos de hibridaciones SP o SP sub 2 o SP sub 3. En este caso, para el carbono, para el carbono con enlaces sencillos, estamos hablando de que es una hibridación SP sub 3. Bueno, otra característica del carbono es que puede formar enlaces dobles, enlaces sencillos, enlaces dobles y enlaces triples. Y la forma que nos da, por ejemplo, el metano es un carbono con cuatro hidrógenos. La forma que nos da es un tetraedro, donde el carbono está al centro y los hidrógenos en los extremos. Aquí sigue. Entonces, ¿por qué yo pensé en el carbono? Y en la tabla periódica, primeramente, el orden de la tabla periódica, y luego en el carbono. ¿Por qué? Porque a partir del carbono se pueden formar cadenas muy largas. El carbono puede formar anillos. Anillos quiere decir que son estructuras cerradas. Puede formar cadenas. Puede haber enlaces sencillos. Puede haber enlaces dobles. En este caso esa es la estructura del beta-caroteno de una zanahoria. Entonces, en cada vértice, vamos a decir así, esos son carbonos. En cada vértice de las figuras de los hexágonos son carbonos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entonces el esqueleto lo forma carbonos, con enlaces dobles, con enlaces sencillos,
estructuras cerradas o estructuras abiertas. La que sigue. Bueno, ¿y qué pensaríamos de esto? Un DNA, aquí también, como está formado de muchos aminoácidos, pues, pero los aminoácidos en su estructura, pues tienen carbonos unidos con nitrógeno, con oxígeno, no sé, con azufre, pero la cadena principal o las cadenas que soportan todo eso tienen que ver con carbono. Entonces, por eso yo considero, si ustedes se dan cuenta, todo esto tiene un diseño, ¿quién lo hizo así? Sí, ahorita en la actualidad los científicos pueden armar estructuras, le quitan una cadena, un pedazo de cadena a una estructura y se lo pueden agregar bajo ciertas condiciones a otra y hacen un compuesto nuevo. ¿La que sigue? Bueno, y aquí podemos encontrar también proteínas, diferentes tipos de proteínas, estructuras primarias, secundarias, cuaternarias. Son estructuras complejas, pero dentro de toda esa complejidad, lo que le da soporte, lo que le da forma a todo esto, son los enlaces, pero lo que está dentro de ahí, de todo esto, pues es nuevamente el carbono. Aquí hay algunas otras fórmulas, algunas otras estructuras de algunos compuestos, y nomás por mencionar algunos, yo tomé algunos así al azar. Por ejemplo, el Lipitor es un medicamento que nos ayuda a mantener el colesterol bajo. Ahí puse la vitamina B, una hormona. ¿Quién no se ha utilizado el ácido acetil salicílico? Si ustedes ven en todas estas estructuras, pues lo fundamental es, o quien les da forma a todo eso es el carbono. ¿Y qué me dicen de este ion complejo, vamos a decir así, en el cual el fierro está en el centro, la parte central de la hemoglobina? Y ahí tenemos carbonos, tenemos nitrógenos, tenemos hidrógenos y el fierro y oxígenos. Entonces, ahí hay un diseño inteligente. La glucosa, las estructuras primeras son glucosa, la estructura segunda es un ácido que se encuentra en las manzanas. Entonces, ¿por qué así? ¿Por qué tiene esos componentes? Para darle ciertas características. Si ustedes ven, tiene su nombre, tiene su estructura, tiene sus funciones, cada uno de sus componentes. Entonces, la que sigue. Esta es la sacarosa, el azúcar. Entonces, cuando este es un disacárido y se rompe, y entonces vamos a tener glucosa ahí también. Entonces, son compuestos que, bueno, y en la actualidad, cuando hablamos de estar sanos, pues generalmente recurrimos al aceite de oliva. Ahí está una cadena de 18 carbonos con una doble ligadura en el carbono 9. Entonces, son estructuras o son compuestos en las cuales quien le da el soporte a todo eso es nuevamente el carbono. Bueno, y yo podría decir, ¿qué es química? Pues la química estudia la molécula. Las moléculas son los componentes básicos de la materia, por lo tanto, todo es química. Y la química es la ciencia central que interacciona con otras ciencias, con la biología, con física, con ciencias de los materiales, ciencias agrícolas, geología, astrofísica, etc. La química nos proporciona todas las comodidades de nuestra vida. Nosotros somos química. Y entonces, ¿quién creó la materia? Porque dice que la química estudia la materia. ¿Quién creó la materia? Porque nosotros hemos escuchado hablar que la ley de la conservación de la materia, que no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, ¿quién creó la materia? Pues fue nuestro Dios. Entonces, nosotros nuevamente podemos darnos cuenta de que estamos, cuando nosotros estudiamos química, estamos frente
estudiando lo que el creador hizo, la materia. Y entonces sí vemos los cambios. Y yo les digo algunas veces a mis alumnos, la química es como nuestra religión. Nosotros no vemos lo que realmente está pasando a nivel microscópico, pero sí podemos ver los efectos. Podemos poner en contacto dos sustancias que son claras, transparentes, y al momento de que reaccionan, vemos un precipitado blanco, un precipitado café o verde o lo que sea. ¿Qué pasó ahí? Nosotros por fe, es como les digo, es como nuestra religión. Nosotros podemos ver los resultados de las reacciones y nosotros en nuestra religión nos movemos así, por fe. ¿La que sigue? Entonces, casi estoy terminando. Y entonces dice, estos dos frases son de Alberto Einstein, los dos. Dice, mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. Dice, el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Y esas dos frases las fueron de Alberto Einstein. ¿Sí? Y para terminar, pues yo me iría al Salmo 19:1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando nosotros contemplamos las cosas macroscópicas, el firmamento, las estrellas, el cielo, pues nosotros podemos estar agradecidos, nosotros podemos ver que no fue por la casualidad, que hubo un creador, que hubo un orden, que hubo un diseñador. Y entonces cuando yo veo las estructuras pequeñas, las fórmulas que ahorita ya se han podido descifrar, las reacciones que nosotros podemos ver, entonces yo he llegado a la conclusión de que detrás de todo esto, ahí está el gran diseñador, el gran creador. Y detrás de los grandes científicos que yo mencioné, algunos, hay muchísimos que contribuyeron para que se diera lo de la tabla periódica. Yo creo que Dios los guió, a pesar de que algunos eran, no creo que hayan sido creyentes. Algunos eran creyentes, porque hubo algunos sacerdotes y algunos otros que probablemente eran ateos, pero Dios los guió para que se llegara a consolidar la tabla periódica tal como la conocemos en la actualidad. Entonces, detrás de todo eso, yo lo único que puedo decir es que existe un diseñador, existe un creador detrás de todo esto, y pues no puedo más que estar agradecido porque se fijó en nosotros y nos ha dado la capacidad de poder analizar la naturaleza y poder aprender más de la grandeza de él. Y muchas gracias. Gracias, doctor Esteban Domínguez, por tu conferencia muy informativa, de bastante profundidad científica y también con un gran contenido espiritual. Gracias por tus palabras. Y mientras el público formula algunas preguntas, mientras no llegan más preguntas, voy a permitirme hacer dos anuncios principales. El primero es que recuerden que nuestro horario de transmisión lo cambiamos. Por el invierno estaremos transmitiendo de 3 en adelante. Así que los invitamos para que nos acompañen cada sábado de 3 en adelante. Y para el próximo sábado tendremos como conferencista a una dama entre nosotros. Tenemos a la doctora Gabriela Domínguez también, que nos presentará un tema de mucha actualidad asociado con la epigenética. La conferencia se titula Hasta la tercera y cuarta generación toma sentido en el tema de epigenética. Así que les recordamos, les pedimos que hagan planes también para acompañarnos. La epigenética es un tema científico bastante interesante y la doctora Gabriela pues es una especialista en esta área,
una investigadora en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Montemorelos. Así que los invitamos para que nos acompañen también el próximo sábado con esta interesante conferencia que la doctora Domínguez tendrá para nosotros. Muy bien, doctor Esteban Domínguez. Vamos a comenzar con algunos saludos y vamos a ver qué preguntas hace el público para ti esta tarde. ¿Ok? Tenemos aquí para empezar a nuestro seguidor número 1, el joven Chablén. Él cada sábado nos sigue, así que Alan, gracias por ser nuestro acompañante cada sábado. Estamos seguros que estás aprendiendo bastante con estas conferencias. Tenemos a Esli Francisco Velázquez desde Chiapas, a Diego Guzmán, Fernando Neira García dice saludos cordiales, gracias por compartir. Y otra vez Fernando Neira, muchas gracias al profe Domínguez. Un saludo. Te mandan saludos, Esteban, el señor Fernando Neira García. Tenemos a Jorge AB, también nos escucha con mucha frecuencia desde la República Dominicana. A Imael Ortega desde Chiapas. Saludos desde San Cristóbal de las Casas. Raúl González también. Estefanía G. Hay una pregunta, Esteban, para ti. Dice, feliz sábado. ¿Existe alguna versión de la tabla periódica que haya presentado los elementos con los símbolos que presenta Dalton en un principio? Sí hay. Sí hay. Si nosotros nos buscamos libros de historia, por ejemplo, yo tengo este libro, tengo varios de historia de la química, entonces estos nos presentan algunos elementos, los que existían hasta ese tiempo, y sí ya tienen los símbolos como ellos los habían identificado, como los había identificado. Sí hay. Muy bien, gracias. Mario Rojas. Dios les bendiga muy grandemente en todo y nos siga fortaleciendo con su Santo Espíritu. Gracias. Elías Castro Miranda tiene otra pregunta, doctor Domínguez. Dice, ¿es cierto que Mendeleev recibió a través de un sueño el orden correcto de los elementos? Hasta donde lo que yo sé de lo del sueño fue Kekulé. Kekulé es el que diseñó el benceno. Entonces estaban teniendo problemas porque no encontraban cómo era realmente el benceno por las dobles ligaduras y los vértices. Entonces se dice que tenía ya varios científicos trabajando y no encontraban la estructura. Entonces él en una noche se acostó a dormir pensando en todo eso. Cuando tuvo un sueño, se levantó rápido a escribir todo lo que había soñado para que no se le olvidara, y en la mañana empezó a trabajar y gracias a eso pudo descubrir la estructura del benceno. Es hasta donde yo sé de este elemento. Muy bien, gracias. David Magakian establece la tabla periódica, la hizo Mendeleev, un ruso, y comenta otra vez. Berta Vargas Bravo manda saludos. Jorge AB pregunta, doctor Domínguez, ¿existirían más elementos químicos que todavía no se han descubierto en la Tierra o fuera de ella? Pues hasta ahorita en la actualidad hay 118, pero hay algunos elementos que se han descubierto en la serendipia. Ya saben que la serendipia quiere decir que encuentras cosas que no estabas buscando en el transcurso de una investigación. Entonces son elementos que se han encontrado por decaimientos de los átomos, entonces tienen una vida media son décimas de segundos, y entonces no se conoce todavía sus propiedades. Y entonces yo creo que puede ser que todavía exista. La sabiduría de Dios, pues nos ha permitido llegar hasta donde Él quiere. Yo creo que puede ser que sí existan algunos elementos todavía que no se han descubierto. Yo digo que sí hay, pero no sé. Muy bien, gracias.
Alan Chablet pregunta, ¿los compuestos que son altamente radioactivos tienen algún uso práctico? Sí, pues sobre todo después del 80, del elemento 80, la mayoría de los elementos son radioactivos en determinado, son radioactivos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchos de esos elementos, o por ejemplo, hay muchos elementos de las tierras raras que tienen uso actualmente en la tecnología, en las computadoras, en las satélites, en las comunicaciones, pues en las telecomunicaciones. Entonces sí tienen uso, sí se les da uso, inclusive para los radioisótopos que se le conocen. Los radioisótopos son elementos que son radioactivos y entonces se pueden utilizar para hacer diagnóstico en clínica, por ejemplo. Muy bien, gracias. Francisco Ramírez J, excelente, felicidades. Miranda González dice, muchas gracias por este tema y he aprendido que detrás de la ciencia está el gran creador, que es Dios, y que lo que tenemos ahora es lo que se ha descubierto como la tabla periódica. Muy bien. Laura Montiel Ruiz pregunta, doctor Domínguez, ¿qué aplicación práctica tiene el conocimiento de los elementos químicos sintéticos? Pues mucho, porque muchos elementos sintéticos se están utilizando en la actualidad en diferentes áreas. Entonces, a pesar de que hayan sido sintetizados, por ejemplo, el tecnecio, que fue unos elementos sintetizados artificialmente, pues algunas veces se utiliza como un radioisótopo. Entonces, es uno de los que se ha estado utilizando, el tecnecio, el 99. Entonces, es sintético, pero se está utilizando. Entonces, así como ese elemento, pues hay muchos de la tabla periódica que son sintéticos. Entonces, sí tienen muchas aplicaciones, inclusive hasta, pues yo digo, sobre muchas cosas que nosotros utilizamos, llámese, no sé, ropa o los celulares o las computadoras o las televisiones, tienen cosas de esos elementos sintéticos. Chips ¿ok? Muy bien, gracias, doctor. Ezequiel Hernández Ramírez dice, gracias, doctor Esteban Domínguez, por este tema tan importante sobre la química. Reina López, Dios les bendiga, feliz sábado desde Bahías de Huatulco. Nirela Mesa, saludos, profesor Esteban. Muy bien, muy bien. Jorge Zúñiga se sigue mandando saludos y feliz sábado desde Cuautla, Morelos. Gracias, doctor Esteban Domínguez, por tu conferencia. Pues gracias. Sin duda ha sido muy instructiva para todos los que escucharon. Y creo que es algo que yo creo que si a alguien le interesa, seguirle, porque pues yo lo que yo quería despertar la curiosidad para que vean la dirección de Dios hasta este momento. Pues doctor Esteban, no te quiero comprometer, pero estamos organizando tercera y cuarta temporada también de esta serie. Así que si estás dispuesto a seguirnos hablando de esta perspectiva de la química, de una vez te podemos agendar una conferencia para el próximo año. Estamos trabajando en ello. Y nos interesa tener profesionistas, adventistas, gente altamente capacitada científicamente, pero también con una profunda visión espiritual, para ver la ciencia desde esa perspectiva y entender que un científico cristiano puede tener la misma profundidad científica que cualquier otro científico con otra perspectiva. Así que estás invitado para otras conferencias que quieras darnos también en esta serie. Bien, damos gracias al público que nos acompañó esta tarde. Y los invitamos, recuerden, para el próximo sábado con la doctora Gabriela Domínguez con la conferencia Hasta la tercera y cuarta generación toma sentido
en el tema de la epigenética. Los esperamos y deseamos de todo corazón que Dios les siga bendiciendo. Nos veremos el próximo sábado por la tarde con su ayuda.